qué lindo tenerlo. Ahí lo estamos viendo con el estandarte. Suponemos que está en horas de trabajo. Muy buenos días, bienvenido a la programación. Buenos días, Marisol. Es un placer estar en tu programa y muchísimas gracias por este espacio que me brindas para poder un poco compartir mis experiencias en la producción literaria. Claro que sí, profesor. Ayer estuvimos pues recordando un poquito y viendo también todo el material que llevó a la feria gastronómica, pero hay tanto en su haber, pero que uno particularmente me ha llamado la atención, que me mostró lo nuevo que lanzó, pero hábleme por favor de todos los libros que tiene, de tantos años escribiendo y sobre todo de su lindo terruño que es la ciudad de Potosí. Muchísimas gracias. En realidad, dentro del trabajo y el camino que, como quien dice, he tomado en esto de la literatura, tengo 17 libros publicados, de los cuales los que aún todavía están en vigencia son alrededor de 8, y esos son los libros que ayer pude compartir con mis hermanos potosinos. El libro que va, bueno, tengo el libro, por ejemplo, El Potosí, Crónicas de la Colonia, que es un libro que habla acerca de las vicisitudes que hubo en Potosí, entendiendo de que la crónica, un concepto claro, es que son relatos precisos donde se toma en cuenta la fecha, la hora, el día y en algún momento alguna explicación más acerca de los hechos. Y estas crónicas, por ejemplo, normalmente se publica de acuerdo a la visión del escritor. En este caso tenemos a Bartolomé Arzans de Ursúa y Vela, quien ha escrito prácticamente en 3 tomos Sí. enormes todas las vicisitudes de Potosí en forma de crónica. Y lo ha hecho tan bonito y tan bien de que los autores tradicionistas, aquellos que escriben leyendas, lo vieron pues, y encontraron en esos relatos mucho conocimiento respecto a las actividades allá. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó el pensamiento de estos autores y se convirtieron en leyendas. No es más que eso. Nuestro autor principal en este caso de las leyendas potosinas constituye y va a ser siempre Bartolomé Arzans de Ursúa y Vela, porque muchos autores conocidos en este caso, incluyendo a extranjeros, en este caso a Ricardo Palma, el peruano, copió nomás pues de Arzans esas crónicas y las convirtió en leyendas. Entonces, de esa manera surgen pues las leyendas potosinas. Imagínate en 3 tomos, desde el año de 1600 hasta 1600, casi hasta el 1700, Arzans ha escrito en grandes tomos todas las instancias que ha ocurrido en Potosí, y no eran una sola, eran miles. De ahí que lo poco que he hecho, ya, pues completa lo que realmente es Potosí en literatura. Creo que ha sido la única ciudad donde un escritor, un cronista, exclusivamente ha escrito sobre Potosí. Lamentablemente no ha tocado a las provincias, ¿no? Pero sin embargo, sí, la actividad citadina. Imagínense, por ejemplo, yo acá tengo varios relatos, en este caso El secreto del hombre pálido, La guerra de bandos, los vicuñas, El dedo de Dios. eh, entonces, esos relatos, por ejemplo, están en el libro de Arzans, pero están en una forma de crónica. ¿Qué es lo que hacen los autores ahora? Recuperan la crónica, lo convierten en leyenda, le ponen la parte literaria gramatical, pues ya tienen y ponen su nombre como autor, cuando en las realidades Arzans. Bueno, ahí vamos, uno de estos libros entonces, Potosí Crónicas de la Colonia, que es un libro completo en el que he compendiado prácticamente 2 libros que publiqué en uno solo. Es un libro valiosísimo que va alrededor de esas 500 páginas. Es un libro completo porque está graficado profusamente. Pero bueno, de acuerdo al precio, también he sacado 2 libros. Uno pequeño, El Potosí Crónicas de la Colonia, ya que es un libro pequeño, escolar, que lo he venido en polar, prácticamente es un resumen de lo mejor de Potosí.
¿no? En este libro de Crónicas de la Colonia están todo lo que nosotros conocemos como buenos potosinos. La fiesta de San Bartolomé, el Puente del Diablo, los tesoros de Rocha, la hechicera, el descubrimiento del cerro, en fin, todo lo, como se dice, lo clásico. Pero he continuado con un pequeño tomo también, que es el segundo tomo, escolar también. Y en este tomo, en el segundo tomo, ya he mejorado lo que me había olvidado colocar. O sea, son relatos ya nuevos, ya de investigación. No me he quedado ahí, he visto de que no solamente Potosí estaba en mi mente, sino también mi Bolivia, la Bolivia. Entonces, en ese sentido, he sacado un libro que lo he venido a denominar Bolivia Mítica, ¿ya? Que contiene más de 400 páginas, donde están seleccionados, muy bien seleccionados, las mejores leyendas, mitos y tradiciones de cada departamento. Esa es una obra fantástica que lo he tardado en hacer mucho tiempo, porque he tenido que viajar, he tenido que consultar con los autores de cada departamento. Entonces, ese libro es un compendio que es el mejor que he hecho. Ya está. Se muteó el audio, profe, si me está escuchando, por favor. No lo hemos escuchado. Ahora sí. Adelante. Ahora sí, perdón, disculpa. También he publicado un libro de Cochabamba. Ya es una gratitud a esta tierra bendita que me ha acogido, ya, y que prácticamente acá es donde me he realizado, como se dice. Es un libro de Cochabamba que también ha sido un fruto de un trabajo parecido al de Potosí. Cochabamba, por ejemplo, es una ciudad donde ha sido muy difícil conseguir muchas tradiciones y leyendas. En Potosí, pues, está fluido, es muchísimo. Claro Entonces, que pero sí. ha salido hermosísimo, también está a la venta de Cochabamba. Ahora, me voy a referir plenamente a lo que usted ha podido ver, el Potosí Patrimonio del Mundo, ¿ya? En realidad, este libro lo he terminado de hacer en 20 años. Wow. Para escribir un libro sobre Potosí, Marisol, prácticamente ni una biblioteca sería pequeña. La historia de Potosí es un caudal inmenso. Potosí es una inmensidad literaria que no hasta ahora pocos lo explotan, y los pocos que explotan se precian de hacerlo, cuando en la realidad hay mucho. Yo lo que habré hecho con este libro es haber picado una paja en el pajaje. Eso es lo que he hecho. Pero lo he resumido y he podido compendiar en una sola obra todo lo que es Potosí, desde antes del descubrimiento del Cerro Rico hasta los albores de la independencia del 10 de noviembre. Entonces, un detalle donde he colocado de Potosí, desde su descubrimiento del cerro, ya sus calles, sus balcones, sus arcos, los nombres de las calles, los lugares, las lagunas, el Cerro Rico, la gente que vivía ahí, de cómo vivía la gente, si habían farmacias, si habían hospitales, y cómo, miren, la historia de que Potosí, como ha sido un centro que ha acogido a miles de gente de todo tipo de cultura, pues ha creado un movimiento especial, de tal manera de que ese movimiento especial han dejado allá sus costumbres, sus tradiciones. Claro. Entonces, todos esos aspectos he ido llenando. Por si fuera algún detalle, por ejemplo, Potosí ha tenido 35 instituciones religiosas, entre conventos, capillas e iglesias. O sea, para el tamaño de Potosí, 35 prácticamente era una ciudad de iglesias, ¿no? Entonces, desde ese lado, la gente en Potosí era muy católica. Y Arsanz era exageradamente católico, porque en todas sus crónicas, por ejemplo, él indica, ¿no?, que si caía un rayo, él decía, era un castigo de Dios, que castigó, le cayó encima. O sea, sí, era una imaginación fantástica de este gran autor. Entonces, Potosí, pues, fue así. Pero hay algo que, pues, bueno, aclarar, que, bueno, la gente iba a Potosí, se hacía rico de la noche a la mañana, porque la cantidad de plata que había en Potosí estaba a flor de tierra. Un extranjero iba y pues
daba unos 2 palazos y ya era plata pura. Imagínate la riqueza que ha Ujú. debido de haber. Digo, no, hoy que está tan diferente. Pero todas esas vicisitudes lo he colocado dentro del libro, que es hermosísimo, porque aún hay, por si fuera poco, algo que es un poco también complicado en esto de la nominación de las calles, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por un tiempo una misma calle tenía otro nombre. O sea, por un tiempo tenía un nombre y al poco tiempo otro nombre y así sucesivamente. Y los nombres eran de acuerdo a lo que pasaba ahí. Por ejemplo, hay una calle muy interesante que siempre me ha llamado la atención, la calle del Quitacalzón. Exacto. Muy interesante el nombre, ¿verdad? Hay la calle de los alfareros, la calle de los sastres, y en fin, cada calle tenía de acuerdo al negocio o a las tiendas que habían. Pero al poco tiempo cambiaba también. Por ejemplo, una calle que es la calle Tarija, ha tenido alrededor de 4 nombres, ¿no? Diferentes. Entonces, en todas esas instancias, Marisol, he procurado colocar. Y bueno, este libro pues es un aporte ya para hacer una investigación. Me imagino que la gente que lo ha adquirido está solazándose porque seguramente ha vivido al leer, ¿no? La infancia, si somos potosinos. Pero hay algo que quisiera resaltar muchísimo. Tengo las fotografías inéditas, ¿ya? Exacto. De lugares que ahora Ajá. ya no existe, Ujú. Marisol, ya no hay. Templos, por ejemplo, tengo las fotografías de templos que ya se han derrumbado, ya. Templo de San Pablo, por ejemplo, en las faldas del cerro ya no hay, ya se ha caído, pero sí en su momento se ha logrado sacar algunas fotografías. Hoy Potosí está remodelado, está, como quien dice, le han achanchado en quechua, ¿no? Lo han limpiado, lo han refaccionado, pero yo tengo las fotos cuando estaban totalmente abandonados. Son fotos únicas. Y al margen de eso, me he valido, en realidad, tengo que hacerlo público, mi agradecimiento a Nicolás Flores, que un gran fotógrafo, que tiene un archivo inmenso de fotografías, porque era fotógrafo. Entonces esas fotos yo un poco las he ido rescatando. Pero ahí está el trabajo, Marisol, es por la tierra y aún todavía continúo trabajando, estoy en posia del tercer libro que lo estoy viniendo a denominar cuentos que nos cuentan nuestros abuelos. Estoy en ese camino, no me detengo, pero el trabajo va, Marisol, al margen de que tengo también mis obligaciones en la cuestión educativa. Claro que sí, profesor, y ayer precisamente en la feria gastronómica me sorprendía porque hay iglesias que nosotros, por ejemplo, ya, bueno, de esta nueva generación también, no sabíamos que existían y hay fotos inéditas que realmente uno se pregunta y dice, ¿esto es Potosí real? Porque hay unas, por ejemplo, unos templos que prácticamente la parte de arriba ya no existe. Son pocas las fotografías que yo las pude reconocer porque, bueno, ha cambiado tanto, pero ahí está inmerso en este libro que sin duda, pues, uno tiene que adquirirlo. Por ello que Editorial Quipus es quien se encarga de poder lanzar sus libros, la invitación para que la gente pueda adquirir y también de este libro que me estaba hablando de las leyendas y tradiciones a nivel nacional, profesor. Muchísimas gracias, Marisol. Yo siempre espero, miren, de que hay algo que quisiera, bueno, comentar, es que no hay, en Bolivia no he conocido un autor que viva de sus libros. Sí, ¿Ya? La definitivamente. gente que hace libros tiene que sobrevivir. Al único que he conocido y que ha fallecido, pero era una eminencia, Antonio Paredes Candia, que era solamente, si vendía, comía, y si no vendía, no comía. Era un hombre, pero un hombre muy culto. Pero yo te digo, este trabajo que lo he presentado se encuentra en la editorial Quipus. El costo en realidad está entre los 90 a 100 bolivianos. Ayer, por ser feria, prácticamente ha sido Exacto. un remate en el pedido. Pero los potosinos que valoran antes que la comida la literatura, entonces me han comprado y se han llevado. Es más, un autógrafo más les he obsequiado. Pero sí, comentarte un poco, las fotos, por ejemplo, algunas fotos son de Nicolás Flores, por ejemplo, de la foto de San Pablo. Ujú. San Pablo era una iglesia que estaba en las faldas, ya no hay ni los cimientos. De San Agustín, por ejemplo, ya no hay su torre, ya lo han Exacto. derrumbado su torre. Entonces ha habido, y otra instancia, la compañía de Jesús no está como, las verdaderas fotos no eran como ahora son.
En el rescate de los arcos, por ejemplo, de los arcos de la Plaza 6 de Agosto, ¿no? Eran muy diferentes a las que hoy existen. Por eso la modernidad ha creado ya un ambiente mucho más diferente a lo que realmente era en su tiempo. No nos olvidemos de que también las calles tenían su propia característica. Sí. Eran el empedrado y las piedras, según decían, eran de metal. Y ahí viene la idea de que eran metal de plata pura, pero bueno, vaya uno a saber, ¿verdad? Entonces, todas esta documentación también ha sido extraída de una de las obras más hermosas que, no sé por qué está en Sucre. Era la obra, el óleo de Gaspar Miguel del Besío, donde está en dibujo todo nuestro plano de la ciudad de Potosí, pero está en Sucre y ellos orgullosos lo exponen, aunque en algún momento quizás habría que reclamar porque era de Potosí, pero es un hermoso cuadro donde detalla también ahí los conventos, las iglesias, la iglesia, por ejemplo, que nosotros llamamos de Tatacacha, ¿verdad? Ah, Que ¿verdad? está en el Cerro Chico. Sí. Ese era una capilla pequeña y esa capilla ya había en la colonia, ya existía. Entonces, toda esa documentación que estoy colocando acá en este libro, podríamos decir que es poco, porque muchas otras cosas más que no he podido colocar. Esto en la instancia de que se hubiese convertido en un libro muy voluminoso, y cuando tomamos un libro muy voluminoso a veces ni lo leemos. Entonces, en ese sentido, he procurado hacerlo lo más dinámico. Las fotos son bastante visibles, no lo he hecho pequeñas, porque normalmente no sé por qué es la idea, las fotos siempre pequeñas lo hacen. Las fotos son casi media página, para que haya algún detalle de visión, porque a veces la enseñanza entra más directo por la visión que por la lectura, ¿ve? Entonces, ese es el trabajo, Marisol, y que, bueno, en realidad... Este está a la venta en librería editorial que puse cerca a la Corazonistas. Está a la venta, ahí está la exposición. El hermano potosino que tiene la mejor voluntad, vaya, véalo. No solamente está esa obra, está también Crónicas de Potosí, Sí. Crónicas del Potosí Colonial, Potosí, Crónicas de la Colonia, también está Jardín Infantil, que es otro libro que he publicado ahí mismo, y también está de Cochabamba, Mitos, Tradiciones y Leyendas de esta yacta, el cual también pues, es un aporte, una gratitud a la tierra, pero sin olvidarme que yo tengo sí, mis cimientos y mi vida personal pues, en Potosí. Pero su corazón siempre va a estar con Potosí, por ello que sus obras siempre comprenden algo más de 100 obras, sobre todo de temática educativa, profesor, para que los estudiantes puedan entender con una lectura más práctica, obviamente, por ello que siempre ha pensado en sus obras, en ellos, entre ellas, como usted decía, Jardín Infantil, Potosí Colonial, Tradiciones y Leyendas, Valores y Virtudes, Cochabamba, Tradiciones, Leyendas, Mitos y Cuentos Populares, que también pues está en su haber con tantos años estar escribiendo y también estar la docencia. Sí, por supuesto, son trabajos, mire, yo soy educador y como educador siempre he de partir con el principio de que me debo a los niños, a los jóvenes, también a las señoritas, por supuesto, y apunto mucho más a la parte infantil, a la parte de nuestros pequeños, a nivel primario. Por ejemplo, Jardín Infantil es un libro exclusivamente para el nivel primario, ¿ya? Tengo Destellos Literarios que también va para el nivel primario. ¿Ya? Y los libros de Potosí, Colonial, Crónicas de Potosí, son prácticamente para todo lector. Si tú hagas el libro, algún papá me decía, en 3 días lo he leído, ¿verdad? Porque los relatos son breves, cortos, concisos. No he hecho novelas, no he hecho como que ahora, bueno, en cada relato hasta de 8, 9, hasta 10 páginas son. En cambio, en este caso, van apenas de unas 2 o 3 páginas. Los relatos más largos están llegando a unas 30 páginas. Pero se solaza, uno se imagina, uno vive. Y si es potosino, uno hasta dice, pucha, si eso no he visto, cuando Exacto. viaje voy a ir a ver. Entonces uno hasta llega a aprender y de repente despierta el deseo de ir a conocer Potosí a aquellos que, bueno, nunca han estado de visita y permite que todos puedan viajar allá.
Pero se da cuenta, profe, que a veces cuando uno sale del terruño, cuando regresa a Potosí, prácticamente ha cambiado la urbe, no ha cambiado, pero ver esas fotos de antaño nos hace volver precisamente a nuestras raíces, abuelas, papás, mamás, y estos libros son precisamente para ello. Por último, querido profe, un mensaje. Hace poquito nada más hemos estado celebrando 213 años de gesta libertaria de 1810. La importancia de estar unidos acá en Cochabamba, somos tantos potosinos, pero a veces estamos divididos por ciertas razones y nosotros tendríamos que estar unidos, tener una sede, por ejemplo, de los potosinos donde podamos encontrar, obviamente, hacia los escritores, tener que encontrar ayuda y sobre todo ese cariño como potosinos. Sí, es una hermosa y linda idea, es un sueño. Yo digo un sueño porque cuando se está pretendiendo buscar la unidad, de repente aparece siempre ahí en el camino algo que vuelve a desunir. Yo recuerdo todavía las dos gestiones que estuve con Guido Romay. Exacto. Las fiestas eran separadas, ¿no? Un sí, allá, agua tenían sus propias fiestas, el Club del Libro 10 de noviembre tenía su propia fiesta, en fin, eran grupos, agrupaciones bastante alejadas y no pasaba nada, pero Guido quiso reunir, no lo pudo, quedó ahí y ahora otra vez estamos bastante separados. Qué bonito sería, Marisol, de que tenemos potosinos que tienen centros de restaurantes, tienen cafeterías, ¿por qué no permitir o buscar de que eso sea por el momento un centro de unidad, un centro de poder conversar, un centro donde se puedan dar ideas y buscar alternativas también de una asociación que sea más fuerte, una asociación que busque generar ingresos para poder tener una propia sede? Sería hermosísimo. Yo por lo menos tengo entendido de que más de 200.000 potosinos habitamos acá en Cochabamba y la mayor parte, bueno, está dispuesto pues a colaborar y esperamos pues que eso vaya, ¿no? Y eso ojalá sea una realidad, Marisol. Sería un sueño, una maravilla, porque de todas maneras, de esa manera incluso podríamos rescatar obras literarias de escritores potosinos que tienen sus libros, ¿no? Yo no quiero pensar que soy el único, ¿verdad? No. Mínimo, yo conozco autores sencillos, humildes, que tienen su obra de Potosí, tienen sus trabajos de Potosí, pero no lo pueden difundir porque no hay un medio, no hay una posibilidad de hacerlo. Entonces, este tipo de unidad puede hacer de que hasta incluso se pueda no financiar, pero se puede promover, difundir las obras literarias de lo que es nuestra tierra. Y bueno, hace poco nada más, cuando pasó la Feria Internacional del Libro, ahí pude conocer a escritores potosinos que prácticamente no tienen pues esa unidad acá, no los conocíamos, y es importante poder difundir todo ello porque hay tantos potosinos con tanto talento, como usted, querido profe, que también está parte de la Sociedad de Escritores y Poetas de Bolivia. Usted decía claramente, no se vive de los libros, pero es más el amor a la tierra y a poder escribir y seguir obviamente plasmando sus obras para que en un futuro podamos decir el profesor Delio ha dejado tantas obras. Un abrazo a la distancia para usted, yo sé que está en horas de trabajo. Gracias por haber accedido a esta primera entrevista de las muchas que luego lo voy a tener acá en los estudios y pueda mostrar sus obras, profesor, y podamos mostrar también esas fotos maravillosas que ayer prácticamente me encanté de poder ver. Y muchas gracias por el obsequio. Me he llevado un póster tan hermoso de la plaza principal de la ciudad de Potosí, esos arcos y ese monumento a Alonso de Ibáñez. Muchísimas gracias, Marisol, y a este medio de comunicación. Las gracias pues por este espacio que me ha dado la oportunidad de poder dirigirme a mis hermanos potosinos y también a mis hermanos bolivianos. Cochabamba también es parte de Bolivia como Potosí, por lo tanto todos somos hermanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, saludos, yo estoy muy dispuesto, Marisol, en cualquier momento vamos a estar en contacto. Me gustaría pues compartir mi trabajo en forma extensa, ¿no? En forma en el que el que está atendiendo tiene interés, lo mira y pues yo hago una explicación más completa de mis trabajos. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias a usted, profesor. Ahí estaba con nosotros el profesor Delio Alcántara.